Sí, que usted continúe. Eh, Entonces, eso significa que el apóstol estaba diciendo que les enseñara realmente a comunicarse con Dios. Enséñanos a orar. Y podemos pensar, ¿cómo oraría Jesús? De tal manera que les llamaba la atención. Lo habían visto orar muchas veces, se apartaba para orar, pero los apóstoles se daban cuenta y los evangelios nos transmiten por lo menos 27 veces que Jesús oraba y unas 7 veces nos dice que oraba. Por ejemplo, nos dice la oración del Getsemaní: Padre, si quieres que pase de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. También tenemos en la cruz que recitó el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Cuando la Biblia cita el primer versículo de un salmo, es decir, está todo el salmo, quiere decir que Cristo dijo todo el salmo. ¿Por qué me has abandonado? Luego tenemos también en Mateo 11:25, aquella oración famosa de Jesús que dice: Padre, te doy gracias porque has ocultado estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla, a la gente abierta de corazón y de mente. Bien, pues entonces vamos a decir algunas ideas sobre la oración. La oración, entonces, repito, para que sea verdadera oración cristiana, y en esto se distingue la oración cristiana de todas las demás oraciones, es que el Espíritu Santo es el que ora en nosotros. Recuerden Romanos 8:26. Es el Espíritu Santo el que ora. Por eso, cuando oramos de verdad, no oramos nosotros. Es el Espíritu Santo el que ora en nosotros. Y por eso, la mejor oración es la oración en la que nos unimos a Cristo, que es nuestro sacerdote, que es nuestro Dios que adoramos, y es el que ora en nosotros, la Santa Misa, por Cristo, con Él y en Él. Bien, de la oración se ha dicho muchísimo, se han escrito demasiados libros y todos sabemos la necesidad, la importancia, la trascendencia, pero a veces nos preguntamos, sí, pero ¿cómo? ¿Cómo debo orar? Todos sabemos que es necesario, ¿dónde? En cualquier lugar, y que no podemos vivir sin la oración. Es como la respiración de nuestra alma. Así lo decía el Papa San Pablo VI. Sin embargo, a pesar de que es la respiración del alma y que sin ella no vivimos, la mayoría de la gente no ora. Y no digamos los no cristianos, los cristianos católicos. Es triste pensar en esto, y lo decía también San Pablo VI, el mundo se está muriendo de frío por falta de oración. Quizás rezamos demasiado, pero orar es poco. Por eso, cada vez que nos ponemos a orar, tenemos que invocar por primera vez, por principio de cuenta, al Espíritu Santo, para que ore realmente en nosotros y así podamos orar con Él, en Él y Él que ore en nosotros. Somos seres dialogales, seres comunicativos. No podemos vivir sin comunicarnos. Dios nos creó personas y la persona es la que se comunica. Mientras mejor nos comunicamos y más nos comunicamos, más personas somos. Por eso muchas personas, mucha gente se comporta como cosa. Las cosas no se comunican, no se relacionan.
La comunicación consciente, reflexiva, solamente la hacemos nosotros. Y ese es, en el fondo, la oración. Una comunicación consciente y reflexiva que estamos comunicándonos, así como nos comunicamos con las personas, nos comunicamos con la persona trinitaria, con las tres divinas personas. Por eso Dios es persona, porque es comunicación, es relación, y la relación es amor. Por eso orar es manifestar nuestro amor a las personas, y si oramos a Dios, manifestamos nuestro amor a Dios. El que ora es porque ama y porque actúa en él el Espíritu Santo. Hay muchos métodos de oración, hay muchos caminos de oración. Ustedes seguramente saben lo que el padre Larrañaga hizo en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, con los famosos talleres de oración y de vida. Suscitó un gran interés por la oración y suscitó también una gran conciencia de la necesidad de la oración y de cómo hacerla. Voy a exponerles brevemente el método más antiguo que se conoce de la oración, que la Iglesia lo sacó de el pueblo judío, del pueblo de la revelación. Y ese método, o vamos a llamarle camino de oración, nació el siglo VI aproximadamente antes de Cristo. ¿Cómo empezó? El pueblo de hebreo ya oraba, ya tenía los salmos. Los salmos unos son desde el año 1000, tiempo de Salomón, y de ahí para acá, desde que se empezaron a escribir las escrituras, ya tenían los salmos. Tenían también la Torá, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia, la Torá. Y cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, el año 578, duraron allá más o menos 50 años, hasta el 538. Y mientras estaban en Babilonia y en toda esa zona enorme de Babilonia y Asiria, de Nínive, el pueblo corría el peligro de desaparecer, de diluirse en aquel vasto territorio con gente pagana, con otras costumbres, con otra religión, con todo distinto, y los judíos desterrados allá, los más importantes, lo que sería el núcleo del pueblo judío, desterrado en Babilonia. Dios suscitó a unas personas precisamente que hicieran conciencia para que el pueblo no desapareciera. Y empezaron a reunirse en las casas y empezaron a reunirse a propósito del sábado para escuchar la Sagrada Escritura, que repito, ya la tenían. Y entonces se reunían, se saludaban, se comunicaban y luego escuchaban la lectura de la palabra de Dios. Oían un comentario, hacían oración y se despedían. Y esto hizo que naciera lo que se llama la sinagoga. Así nació la sinagoga. Sinagoga es asamblea. Ahora llamamos nosotros iglesia, también es asamblea. Entonces se reunían y en esa reunión iban tomando conciencia de que todo lo que les pasaba estaba en los planes de Dios, que todo sucedía porque ellos se habían comportado de tal manera que Dios había actuado así con ellos para cambiarlos. Y eso fue lo que pasó. Los cambió totalmente. Regresaron de ese destierro otros. Además que muchos murieron, regresaron sus hijos, pero regresaron el pueblo cambiado.
Había habido una conversión verdadera. Y traían ya un método de oración. Ese método de oración nació precisamente en la sinagoga, cuando se reunían y primero escuchaban la lectura. Casi nadie sabía leer, unos poquitos sabían leer, había poquísimos ejemplares de la Sagrada Escritura. Se reunían entonces y escuchaban la lectura. Por eso el pueblo de Israel tenía como norma escuchar. La oración que decían todos los días, que les decía en la mañana y en la tarde, se llamaba Shema. Y Shema significa escucha. Shema Israel. Escucha Israel. El Señor tu Dios es el único Señor. Y así seguía. Amarás al Señor tu Dios, etc. Era una oración bastante larga que la repetían, como nosotros decimos ahora, el Padre Nuestro. Era la oración por excelencia del judío, el Shema. Escucha Israel. Primero entonces escuchaban. Después venía un comentario. En ese comentario, muchas veces, por ejemplo, insistían en la parte doctrinal. Esa parte doctrinal se llamaba Agadá. Agadá, con H, Agadá. A veces insistían en la parte legal. Y la parte legal era la Halakha. O a veces hablaban del cumplimiento de alguna profecía. Y a ese le llamaban Pesel. Entonces eran 3 comentarios. Un comentario doctrinal, un comentario legal y la realización de alguna profecía. El comentario doctrinal, el Agadá, fue el que se fue multiplicando más y más. Se hicieron diversos comentarios y de ahí nació para los judíos posteriores lo que fue el principio de una oración de la, digamos, del orante de la Biblia. Y a eso se le llama, ahora le llamamos después, lectio divina, la lectura divina, la Agadá. ¿Qué hacían en la Agadá? Estos pasos, como les decía, primero se reunían, oían, escuchaban profundamente la lectura de la palabra de Dios, dándole mucha importancia a la palabra de Dios, tomando conciencia de que era exactamente palabra de Dios, que no era palabra humana. Eso les hacía ponerse realmente en la presencia de Dios, para que Dios les hablara. Iban a hacer oración y a escuchar a Dios. Nosotros muchas veces vamos a hacer oración y a hablarle a Dios, y está bien, pero también tenemos que escuchar. Acordémonos de aquella oración que le recomendó Elí a Samuel cuando era pequeñito, que oía que le hablaban por su nombre y iba a ver al sacerdote Elí y le decía, ¿me llamaste? No, yo no te llamé. A la segunda vez lo mismo, a la tercera vez lo mismo. Cuando fui a la cuarta vez le dijo Elí, mira, si te vuelven a llamar, di, habla Señor, que tu siervo escucha. Habla Señor, que tu siervo escucha. Esa era la primera manera de hacer oración. Habla Señor, que tu siervo escucha. Pero nosotros, con el tiempo, parece que decimos, escucha Señor, que tu siervo va a hablar. Tenemos que pensar primero que Él es el que nos habla. Por eso cuando leemos la Sagrada Escritura, Dios nos habla. Cuando meditamos la Sagrada Escritura, nosotros abrimos el corazón para que entre su palabra. Cuando nosotros oramos, entonces le pedimos a Dios que esa palabra suya se haga realidad de nosotros, nos cambie, nos mejore, nos santifique, nos transforme. Y esta manera de orar se empezó a extender desde el siglo VI, los 5 últimos siglos antes de Cristo. Esta oración se
vamos a decir, se popularizó. Era la forma de orar del pueblo judío. Por eso oraban cada sábado en el templo de Jerusalén, oraban en las sinagogas, pero las sinagogas tenían que estar orientadas hacia el templo de Jerusalén, porque solamente allí estaba la presencia de Dios simbolizada en el arca. Se comunicaban con Dios desde cualquier lugar, pero siempre teniendo como centro de referencia el templo de Jerusalén. Escuchaban los tres comentarios, o algunos, no los tres siempre, sino alguno de ellos, o la Agadá doctrinal, o la Halaká, algún mandamiento, alguna prescripción, cómo debíamos portarnos, o la realización de alguna profecía, que Dios cumplía sus promesas. Hay salmos enteros que dicen, Dios siempre cumple sus promesas. Y con esta conciencia de que Dios iba a cumplir sus promesas, se acercaban a Él. Llega, vamos a decir rápidamente, porque esto sería muy largo decir cómo se fue organizando cada parte. Llega el cristianismo, llega Jesús, y podemos pensar que Jesús y María y José oraron de esta manera con la Agadá, es decir, la lectura orante de la Biblia. A eso se le llamó entre los cristianos lectio divina, lectura divina, lectura orante de la Biblia. ¿Qué es la lectio divina? No es precisamente un estudio de la Biblia, aunque también tiene algo de eso. No es tampoco un informarse más de los planes de Dios en la revelación, que también nos ayuda. No es tampoco simplemente una lectura espiritual, así como para edificarnos y entusiasmarnos, que también tiene de eso, sino que es una manera de hacer oración no inventada por nosotros nada más así, sino inspirada en la Sagrada Escritura. Hacer oración inspirada en la Sagrada Escritura. Esa es la lectura divina o la lección divina, que estuvo entre los primeros cristianos. Si leemos el libro de los Hechos de los Apóstoles, ustedes verán que los cristianos se reunían, precisamente nos dice Hechos 2:42, se reunían primero para convivir, segundo, para hacer oración, tercero, para celebrar la Eucaristía, que se llamaba la fracción del pan. Fue el nombre más antiguo de la Eucaristía, de la misa, la fracción del pan. Y luego convivían entre ellos, juntaban algo para los más pobres, lo que se llama, lo que fue después el ofertorio, el compartir no solamente su fe, sino también sus bienes. Entonces, digamos que los primeros cristianos tomaron de la sinagoga de los judíos, porque la mayoría eran judíos, tomaron la manera de orar. Y si nos fijamos, la Santa Misa, desde que empieza hasta el ofertorio, es una, vamos a decir, una copia de lo que sería la lección divina en el Antiguo Testamento. Nos reunimos, nos saludamos, hacemos oración, escuchamos la palabra de Dios, oímos el comentario de la palabra de Dios en la homilía, y hasta ahí sería lo que sería la parte primera de la Eucaristía, tomada de la lección divina de la sinagoga. Del ofertorio para adelante ya es típicamente cristiano. Es ya la institución de la Eucaristía. Se ofrece el pan, se ofrece el vino, viene la consagración, viene la oración de todos y viene al final la comunión. Por eso, vean,
la mejor manera que tenemos nosotros de hacer oraciones de la Eucaristía, pero vean cómo la tomamos en buena parte del Antiguo Testamento. Los primeros cristianos, repito, oraron así. Cuando ya se pudo establecer un poco la iglesia y ya hubo un poco de paz a partir del siglo III, entonces nace un deseo de mayor oración y de mayor perfección, y nace entonces el monacato, los monjes. Antes no había monjes porque en la persecución y en todas aquellas 3 siglos de persecución, pues no tenían paz, no tenían la manera de poder dedicarse de veras a orar y a hacer lo que ellos deseaban, un camino de perfección cada vez mayor. Pero cuando ya hubo paz, a partir del siglo III, nace el monacato, los monjes, los padres del desierto, que tomaron la lección divina, que ya existía, y la estructuraron mejor. Le dieron una forma, digamos, más formal, más asequible y más que se pudiera difundir con mayor facilidad. El siglo IV, V, VI, VII y hasta el siglo XIV, podemos decir, lo que dominó en la iglesia fue la manera de orar que se llamó lección divina. Desde el principio del cristianismo, desde los Hechos de los Apóstoles, hasta mediados del siglo XIV, lo que había en la iglesia era la lección divina. Y los que la enseñaban y la aplicaban eran los monjes. Los monjes eran los centros de oración de Europa y de Asia. Eran verdaderamente casas de oración y escuelas de oración. Viene el siglo XIV y viene una famosa epidemia, la peste bubónica, que venía desde China. Vean cómo se repite la historia. Desde China venía esa peste bubónica y prácticamente acabó con Europa. Podemos decir que se les acabó el mundo. Entre 1347 y 1350, ciudades como París, que tenían 700,000, quedaban 70,000. León, que tenía 500,000, quedaban 50,000. Pueblos enteros desaparecieron. Los monasterios, los monjes, que eran 50, 40, 80, prácticamente llegó la peste bubónica y desaparecieron. Se transmitía, fíjense, se me transmitía de una manera tan fácil que diríamos, ahora hablamos de los contagios, era por las moscas y las ratas. Imagínense cómo se contaminó todo el mundo. Ya les digo, desaparecieron entonces las escuelas de oración. Y fue tal la desgracia, la pérdida de todo, que hubo, digamos, se acabó el mundo económico, mundo político, mundo religioso, mundo de oración. Pasó el mitad del siglo XIV, siglo XV, y se empezó a reponer otra vez la iglesia y todo el mundo, toda Europa, y surgieron otros métodos de oración, pero ya no como los anteriores. Ya no era la lectura orante de la Biblia, sino que eran métodos como el de San Ignacio de Loyola, como el de San Francisco de Sales, como el de San Sulpicio, como el de San Ignacio, como el de San Alfonso María de Ligorio, que eran métodos de oración más bien desprendidos de la Biblia. Ya no era la lectura orante de la Biblia, sino que era una oración que sí tenía en cuenta un poco la revelación y la Biblia, pero no se fundamentaba en la Biblia. Pasaron más de 4 siglos. Llega el Concilio Vaticano II, fíjense hasta cuándo. Y por primera vez después de más de 4 siglos,
un documento, el documento sobre la Sagrada Escritura, el Dei Verbum del documento Vaticano II, habla de la Lectio Divina, lo útil que es resucitarla, volverla a actualizar y volverla a practicar. Y ahora podemos decir, está en todo el mundo cristiano católico, empezando otra vez este método de oración. Pudiéramos decir que estamos reiniciando aquel método antiguo que nació el siglo VI antes de Cristo y que prácticamente desapareció el siglo XIV, se conservó medianamente en los monasterios benedictinos, que fueron los que más o menos siguieron practicándola, y ahora, en todo el final del siglo pasado y lo que va de este siglo, se ha extendido mucho este método de oración, la Lectio Divina, y de la Lectio Divina ha salido otro método también muy actual, que a lo mejor ustedes lo conocen, lo han oído hablar de él, la oración centrante. Son métodos de oración contemplativa, porque hay diversas clases de oración, pero la oración mejor es la oración contemplativa, porque hacemos aquella oración de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Y para escuchar a Dios, lo más importante es el silencio. El silencio y la mente abierta y el corazón abierto. Quizá habrán oído ustedes del padre Keating, del padre Pennington, del padre Messinger, que son los que han puesto de moda, vamos a decir de moda, la oración centrante, que es un método de oración. Ya otra vez se puso, que es un método de oración. Entonces, este método de oración, que es la oración centrante, es una manera de hacer oración contemplativa, que nace precisamente de la Lectio Divina, pero que pasa, es una variante, vamos a decir, de la Lectio Divina, la oración centrante. Para esto, quiero hablarles un poco de la estructuración de la Lectio Divina y en la segunda parte pasaremos de la teoría a la práctica, porque es precisamente lo más necesario. Por eso se habla mucho de la oración, la necesidad, métodos distintos, pero es necesario que no nos quedemos nada más con la idea, sino que nos bajemos a la práctica. Por eso quisiera que en la segunda parte hiciéramos una práctica o dos o tres para que ustedes vean, es muy sencillo, pero es necesario tener ciertas normas, ciertas pautas para que nuestra oración sea verdaderamente oración y no sea nada más un reflexionar sobre la palabra de Dios como se ha puesto de moda. Yo, por ejemplo, trabajé mucho en cursillos y en cursillos con frecuencia se reunía, por ejemplo, el equipo, leía una parte de la Sagrada Escritura, el Evangelio del domingo, lo que fuera. Luego empezaban a decir, a ver, ¿a ti qué te dijo? ¿Y a ti qué te dijo? ¿Y a ti qué te dijo? Ese no es método de oración. Ese sería una lectura crítica de la Biblia, pero que si se hace oración, se corre el peligro de hacer una oración muy subjetiva y una oración que pudiéramos llamar, pues, más bien de tipo protestante. ¿Por qué? Porque se dice, ¿a ti qué te dijo la palabra de Dios? ¿Y a ti qué te dijo? Y si son 10 o 15 las personas, o 8 o 10, entonces uno dice una cosa, otro. No. La Sagrada Escritura a todos nos dice lo mismo. A todos nos dice lo mismo. Pero
a cada quien le inspira cosas distintas, ese es distinto. Vean, lo objetivo es a todos lo mismo. Lo subjetivo es que a cada quien le inspira cosas distintas. Por eso, en vez de decir, pues a mí la Biblia me dijo, no, tendrías que decir, a mí me inspira esto, a mí me motiva esto, a mí me llama la atención esto, pero no, a mí me dice, porque si no, el otro dice, a mí me dice y a mí me dice. Dios no se contradice. Dios dice siempre lo mismo a todos, pero suscita en cada quien, de acuerdo a lo que somos, distintas reacciones. Esas reacciones son subjetivas, es decir, están en el sujeto, no están en la palabra. Por eso, para que nuestra oración no tenga tintes protestantes, debe ser una oración, como se dice, la Sagrada Escritura hay que leerla en iglesia. En iglesia. ¿Qué quiere decir eso? No que leerla dentro del templo, no. Leerla con toda la iglesia desde el principio hasta ahora. Como la entendió San Pablo, como la entendió San Pedro, como la entendió San Juan, como la entendieron los primeros padres apostólicos, como la entendió San Basilio, como la entendieron todos, hasta como la entiende ahora el Papa Francisco. Es decir, cómo se ha entendido todo. La iglesia, la Sagrada Escritura escribe para la iglesia. Por ejemplo, a veces dice, pues a mí me dice esto, no, a ti no, le dijo a los cristianos de Corinto, le dijo a los cristianos de Roma, que eso era, de acuerdo a las circunstancias que estaban viviendo, les iluminaba su momento de vida. Ahora estamos viviendo nuestras circunstancias y nos ilumina a nosotros, a cada uno distinto, porque la palabra de Dios es de ayer, de hoy y de siempre, siempre actual. Pero no tratemos de hacer una interpretación subjetiva, porque precisamente así nació el protestantismo, con el famoso libre análisis. Es decir, a cada quien dice lo que entiende y otro entiende otra cosa distinta del otro y entonces hay una contradicción. No, Dios a todos nos dice lo mismo, pero nos inspira distinto a cada uno. A partir de esto, entonces, vamos a ver cómo se hace este método, cómo se hace esta oración de la lección divina, para que en la segunda parte hagamos una práctica y esa práctica nos ayude para que aprendamos una nueva manera de orar. No es una manera que venga a suplir a ninguna de las anteriores. No es algo que diga, esto van a hacer y dejen lo anterior. No, no, no. Todo lo que ustedes hacen, su Santo Rosario, su Eucaristía y todo, eso se puede mejorar con la lección divina. No se trata de suplir a nadie ni de quitar lo que ya se tiene. Se trata de mejorar, como dice Jesús, no he venido a suprimirla, sino a darle más perfección. Este método es un método para que mejoremos nuestra manera de orar. Y para que sea una verdadera oración y no nos encerremos a veces en lo que llamamos oración, pero que es nada más un recitar fórmulas. Cuando este apóstol le dijo, enséñanos a orar, no le dijo, danos una oración para que nosotros la hagamos. No, que nos comuniquemos con Dios, como tú te comunicas con Dios. Bien, entonces los pasos de la lección divina son, primero, lectura. Lo tengo aquí atrás en este pintarrón. Primero, lectura. Y la lectura es para escucharla. Y esa escucha, más bien, es un auscultar, es decir, oír a profundidad, poner toda nuestra atención, que no es lo mismo que oír, no, escuchar. Escucha Israel. Y ese escuchar es abrir nuestros sentidos, nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestro corazón para que entre en nosotros la palabra de Dios. Para que no nos quedemos nada más en lo que oímos, sino que entre de tal manera que nos invada
que nos transforme. Es palabra eficaz, es palabra transformadora, es palabra creadora. Por lo tanto, dejémonos recrear por la palabra, dejémonos recrear por Dios. Por eso es escuchar, auscultar, oír con profundidad. Por eso vamos a hacer una lectura. Y esa lectura, ahorita todavía no, yo ahorita les digo a qué horas hacemos la lectura y vamos a auscultar. ¿Para qué? Para que escojamos una idea, una palabra, una frase, y en el segundo paso, que es la meditación, la vamos a repetir. Repetir. Nosotros hemos oído hablar de la palabra meditación, hemos hecho meditación, pero meditación, como la entendemos, es una reflexión sobre algo, es un profundizar, es un relacionar una cosa con otra, es profundizar en el pensamiento. Esto no. Esta meditación viene de dos palabras latinas, medictari, dictarme a mí mismo, repetir, rumiar, rumiar. La rumia, decían los padres griegos, es sacar del corazón y llevarlo a la mente y de la mente al corazón. Precisamente haciendo una comparación con la rumia que hacen los animales puros, que sacan del estómago el alimento, lo llevan a la boca y lo vuelven otra vez. Eso es rumiar, pero vamos a rumiar la palabra, que de nuestra mente pase a nuestro corazón y de nuestro corazón pase a nuestra mente. Esa es la meditación. Entonces, primero, lectura, escuchar. Segundo, meditar. Pero meditar, repito, no es reflexionar, buscar o relacionar, es dictarme a mí mismo. ¿Qué? ¿Qué te vas a dictar? La frase, la palabra o la idea que escuchaste y que más te impactó, que más te impresionó, que más te llamó la atención. Repito, puede ser una palabra, puede ser una frase o simplemente la idea que se dice ahí. Repetirla. Esto lo hacen los monjes, lo hacían los monjes en la mañana, por ejemplo, en la Eucaristía, escuchaban la palabra de Dios y se iban todo el día a trabajar y iban repitiéndose una frase. ¿Para qué repetir eso? Para que la palabra vaya poco a poco haciéndose parte de mí, me vaya transfigurando, me vaya transformando, me vaya haciendo cada vez más disponible para Dios, más disponible para Dios. Sentirme más pobre de su palabra, más pobre de todos sus bienes, para que mi corazón sea, como dice el Salmo, como tierra reseca, agrietada, sin agua. Así, y así venga tu palabra a mí, como si fuera una tierra reseca donde cae el agua. Ese es el segundo paso. Entonces, primero, lectura, escuchar. Segundo, meditar. Le repito por tercera vez, ese meditar es dictarme a mí mismo, repetirme una frase, repetirme una idea, repetirme una palabra. En tercer lugar viene la oración. Y la oración es suscitada precisamente por aquello que he estado repitiendo, por aquello que escuché y que lo he estado repitiendo. Me viene el deseo de pedirle a Dios perdón, de pedirle que me ayude, de pedirle que me transforme, de pedirle que me haga crecer en aquello que necesito ser mejor para los demás, en el servicio para los demás, en perdonar, en ayudar, en comprender. Esa es la oración. Puede ser oración de petición, puede ser oración de acción de gracias, puede ser oración de alabanza, puede ser oración de adoración. Esa es la oración, es el tercer paso. Entonces, lectura, meditación, oración. Estos tres pasos
La lectura se hace, sobre todo cuando se hace, ya sea en particular o en grupito, en comunidad, hay que leer 3 veces el mismo texto, que no pase de unos 3, 4, 5 versículos, el mismo texto, 3 veces el mismo texto. ¿Para qué? Para que a la tercera vez ya aquella frase se te grabe. Todos nosotros estamos acostumbrados por lo menos a la tercera, es la buena. Es decir, repetir 3 veces, ¿para qué? Para que elija yo entre eso que estoy escuchando, una frase, una palabra, una idea, y que se me grabe. Y por eso la lección divina nos ayuda a conocer mejor la Sagrada Escritura, incluso a aprendernos diversos pasajes de la misma, vivirla. Por eso los monjes, que tenían poquísimos ejemplares de la Biblia, podían estar repitiendo todo un año el Evangelio de San Marcos, por ejemplo, de San Mateo. Al año siguiente se lo pasaban al otro monasterio, le pasaban a el de San Juan, y este pasaba el de San Marcos, y durante todo un año el Evangelio de San Juan. Llegaron a aprenderse de memoria los evangelios, precisamente por la lección divina. Nos abre más, nos dispone, nos hace profundizar en la palabra de Dios. Lectura, meditación, oración. Y viene el cuarto paso. El cuarto paso es la contemplación. Y la contemplación viene a ser un guardar silencio para decirle a Dios: habla tú, Señor. Habla tú. Te escucho. Tomar la actitud de María. María, que guardaba todas esas cosas en su corazón. O también María la de Betania, que acabamos de leer en los evangelios. María la de Betania, que se sentó a los pies de Jesús y nada más lo escuchaba. Por eso Marta, su hermana, va y le dice a Jesús: ¿no te has dado cuenta de que mi hermana me ha dejado sola con todo el trabajo? Dile que me ayude. Y Jesús le dice: no, ella ha tomado la mejor decisión, porque tú te afanas en muchas cosas cuando una cosa es necesaria. Lo más necesario es aquello que de veras me construye, que de veras me hace crecer, que de veras me alimenta. Esa era la palabra de Dios para María. Por eso estaba a sus pies escuchando la palabra de Dios. Y ese momento de oración o de contemplación podemos nada más estar repitiendo simplemente esto: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu sierva escucha. Sería una manera de disponernos, de no estar diciendo más cosas, simplemente gustar la presencia de Dios en la fe. Gustar la presencia de Dios en la fe. Saber que no solamente estoy en la presencia de Dios, sino que Dios está en mí. Nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles 17:28. Recuerden, Hechos 17:28. ¿Qué dice ahí? 17:28. Hablando de Dios, dice: en Él vivimos, nos movemos y existimos. En Él vivimos, nos movemos y existimos. O sea, que Dios no solamente está cerca de nosotros, está en nosotros. Por Él somos, por Él vivimos, por Él existimos. Por eso no tenemos que salir de nosotros para encontrarnos con Él. Por eso en la oración decía Jesús: entre en tu cuarto, Mateo 6, entre en tu cuarto. No se trata de entrar en tu cuarto. ¿Cuánta gente no tiene cuarto? Entra en tu cuarto, entra dentro de ti mismo. Cierra los ojos, despréndete de todo lo que te rodea, y ahí en el secreto
habla a tu Padre, y tu Padre que está en el secreto te escuchará. Entonces la contemplación es un rato de silencio en el que le digamos al Señor, nada más, aquí estoy. Habla que tu siervo escucha. Aquí estoy. Después de que pase un ratito, unos minutos de silencio, ya terminamos nuestra lección divina rezando muy lentamente el Padre Nuestro. Muy lentamente el Padre Nuestro. Ese es el nuevo método, no nuevo, renovado método de oración que les digo, se está introduciendo poco a poco en la iglesia, gracias a Dios, porque es una manera de mejorar, de crecer más en nuestra oración. No se trata de multiplicar más las cosas, de hacer una y otra y decir muchas oraciones, no, sino que nuestra oración que hacemos, nuestro rosario, podemos también hacer la lección divina, los misterios, tomar uno de los misterios y hacer sobre ese misterio la lección divina. Por ejemplo, si hoy son los misterios gloriosos, tomamos por decir la ascensión del Señor al cielo o la resurrección. Y eso que leímos, hacerlo oración, contemplarlo, meternos en la escena. Esa es otra manera también de la meditación. A la vez que estamos repitiendo algo, meternos en la escena nosotros. Por ejemplo, vamos a hacer un ejercicio sobre las bodas de Caná. ¿Por qué? Porque hay elementos muy importantes que les pueden ayudar a ustedes en su vida familiar. Y en las bodas de Caná, al estar nosotros repitiendo, por ejemplo, lo que dice María, hagan lo que Él les diga, hagan lo que Él les diga, ponernos nosotros en la escena, meternos nosotros a la comida, al banquete de bodas, sentarnos cerca de Jesús, escucharlo, verlo comer, ver a María que anda afanosa tratando de servir a los demás. Eso es una manera también de, como decía San Ignacio de Loyola, la composición del lugar. Meternos en la escena, meternos en el ambiente y colocarnos donde queramos como un elemento más de los que estuvieron presentes en ese lugar, en ese momento, en ese milagro. Y así podemos, por ejemplo, en la pasión. Es fabuloso hacer lección divina sobre la pasión, poniéndonos nosotros en el lugar, en el momento en que Cristo era azotado, en que Cristo era coronado de espinas, en que Cristo era humillado, era ofendido, en que le daban salivazos, lo golpeaban hasta que muere en la cruz. Meternos nosotros, uno más de los que estaban ahí, como estaba San Juan, como estaba la Virgen, como estaban las santas mujeres, poner nosotros ahí, eso sería lo que Ignacio llamaba la composición del lugar. Meternos nosotros en la escena para vivir más intensamente nuestra relación con Dios. Bien, entonces vamos a terminar ahorita. Si no me equivoco, tenemos ahorita un descanso, un canto y después continuamos con el tema y continuamos ya con la práctica de la lección divina.
tu palabra. Seguimos con la actitud de meditar lo que Monseñor nos acaba de decir. En lo que escuchamos el canto, entramos en ese momento de oración y contemplación. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra, bendecida al Señor. Honor y gloria a ti, Rey de la gloria. Honor y gloria a ti, Dios del amor. Bueno, vamos a continuar y ahora vamos a hacer como un ensayo, vamos a hacer como un simulacro, vamos a decir, de lo que es la lección divina, pero vamos a somatizarla, es decir, a darle cuerpo para que ustedes después la puedan hacer, ya sea individualmente o en grupo. Vamos a empezar primero con lo que se llama la lectura. Le voy a pedir a Edith que lea las bodas de Caná, Juan 2, del 1 al 11. Después le voy a pedir a una de ustedes que lea la segunda vez lo mismo, Juan 2, del 1 al 11. Después de dejar pasar un momentito, una tercera persona de ustedes que lea otra vez lo mismo para que sean 3 veces la lectura del mismo texto. Mientras se está haciendo la lectura, les pido que se fijen, por favor, en una palabra, en una idea, en una frase o en una actitud. Puede ser una actitud, por ejemplo, la de los sirvientes que fueron a ver a Jesús y dijeron, se pusieron delante de él, como diciendo, ¿qué hacemos? Y él les dice, llenen de agua esas tinajas. Fijarnos, por ejemplo, ¿por qué esas tinajas? ¿Qué estaban haciendo ahí esas tinajas? ¿Qué significaban esas tinajas? Y dice San Juan, para la purificación de los judíos. Purificación que estamos leyendo en estos días, ayer y hoy, el Evangelio, que los judíos tienen la costumbre de lavarse las manos, sobre todo antes de comer, no por higiene, sino por ritual, por legalismo, por pureza legal, por pureza ritual.
como si estuvieran contaminados, y para poder hacer algo que es un acto bueno, comer, lo hicieran purificados, para que no lo hicieran contaminados por haber ido a la plaza o por haber estado con otra persona. O sea, eran cosas que ellos hacían mucho, pero que era puramente externa, no era una limpieza de corazón, sino limpieza externa. Entonces, fijarnos en esos detalles. Entonces, para eso, repito, vamos a escuchar, no a leer, no a oír. Pongan toda su atención mientras están oyendo, están escuchando, y elijan una palabra, elijan una frase o elijan una idea. Y esa frase, esa palabra, esa idea, la van a repetir en la meditación, la van a orar en la oración y la van a contemplar en la contemplación. Por eso es importante escuchar. Y repito, más que escuchar, es un auscultar. Es decir, poner toda nuestra atención, todos nuestros sentidos en eso que estamos escuchando, y podemos tomar toda la escena, todo lo que nos narra el Evangelio, para ver qué suscita en mí, qué me inspira, qué me motiva esta escena, esto que Jesús hizo, su primer milagro, allí en Caná de Galilea. Vamos entonces a hacer el primer paso. Vamos a escuchar, a auscultar. La primera vez que se lee, repito, que una de ustedes lea la segunda vez y otra de ustedes lea la tercera vez. Fíjense, es Juan 2, del 1 al 11. Empezamos. El primer milagro en la boda de Caná. 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y que quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo: «No tienen vino». Jesús le respondió: «¿Qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora». Pero su madre dijo a los sirvientes: «Hagan lo que él les diga». Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo: «Llenen de agua esos recipientes», y los llenaron hasta el borde. «Saquen ahora», les dijo, «y llévenlo al mayordomo». Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo: «Todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menor calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final». Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dejamos pasar unos minutos. El primer milagro, Unos 2 minutos de silencio y seguimos. Continuamos. el primer milagro en la boda de Caná. 3 días más tarde
se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, mujer, ¿por qué te metes en mis asuntos? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había allí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua esos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Ahora, les dijo, y llévenle al mayordomo. Y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan del de menos calidad. Pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Te Gloria alabamos, a ti, Señor. Señor Jesús. Hacemos la tercera lectura. La tercera. No se escucha. No se escucha. Está apagado el micrófono, por eso no se escucha. Empiezo. Dale. Perdón. Dice, 3 días más tarde, ¿me escucha? 3 días más tarde celebraba una boda en Caná. ¿Me escucha? Esa es. Ah, ok. Pero sí me escucha. Sí.
Bueno, 3 días más tarde se celebraba una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. También fue invitado Jesús a la boda con sus discípulos. Sucedió que se terminó el vino preparado para la boda y se quedaron sin vino. Entonces la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le respondió, ¿qué quieres de mi mujer? Aún no ha llegado mi hora. Pero su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había ahí 6 recipientes de piedra de los que usan los judíos para sus purificaciones, de unos 100 litros de capacidad cada uno. Jesús dijo, llenen de agua estos recipientes, y los llenaron hasta el borde. Saquen ahora, les dijo, y llévenlos al mayordomo, y ellos se lo llevaron. Después de probar el agua convertida en vino, el mayordomo llamó al novio, pues no sabía de dónde provenía, a pesar de que lo subían los sirvientes que habían sacado el agua. Y le dijo, todo el mundo sirve al principio el vino mejor, y cuando ya todos han bebido bastante, les dan el de menor calidad, pero tú has dejado el mejor vino para el final. Esta señal milagrosa fue la primera, y Jesús la hizo en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos ya el primer paso. 3 veces la lectura del mismo texto con la intención de que profundicemos en ese texto, de que nos embebamos de la escena y de todo lo que pasó. Este es algo, hice que fuera este texto, porque, repito, puede para muchos de ustedes servirle precisamente para que la oración no quede nada más así en abstracto, sino que se concretice. Ustedes han celebrado su boda, han tenido un matrimonio y podemos decir, al principio todo fue muy hermoso, como todo lo del principio, pero llegó un momento en que se les acabó el vino. ¿Qué significa que se acabe el vino en un matrimonio? Que vinieron los problemas, que vinieron los conflictos, que vinieron los choques, que hubo diversas circunstancias en que aquella ilusión del principio, aquella realidad tan hermosa que se presentaba, de pronto parece una tragedia. Pero aquí está lo maravilloso. Jesús quiso asistir a una boda y participó de la boda, participó de la fiesta, participó del vino, participó de todo. No es un aguafiestas como lo dicen. Cristo participa de las alegrías humanas porque es el Dios que nos ha hecho para Él y para que participemos de todo lo que Él ha hecho. Entonces, ese vino del principio se acaba y queda el agua del problema, el agua de la dificultad, el agua de la desaveniencia, el agua de la infidelidad, el agua de que aquel amor, aquel enamoramiento se acaba y parece que se acaba también el amor. Pero precisamente este matrimonio se salvó porque habían invitado a Cristo y a María.
Aquí está el secreto de todo matrimonio exitoso. Un matrimonio en el que se invita a Cristo y a María, ese matrimonio triunfa, a pesar de las dificultades y problemas. ¿Por qué triunfa? Porque está presente Cristo, el amor verdadero, el amor que es Dios. Y cuando hay verdadero amor, cuando se acabe el enamoramiento y se acabe la emoción y se acabe el sentimiento, queda el vigor, la energía, la fuerza más poderosa, que es el amor. Y si el amor está presente, ese matrimonio puede pasar por las peores dificultades, ese matrimonio se salva. Estuvo presente también María. María significa todos los valores femeninos, todas los privilegios que tiene la mujer, la ternura, la delicadeza, el cuidado, la preocupación por los demás, el amor entregado. Podemos pensar que María se dio cuenta de que se les había acabado el vino, porque no fue y se sentó ahí para que la sirvieran como la madre del Mesías que estaba ahí. Andaba sirviendo. Por eso dio cuenta que se acabó el vino. Ese es el amor, el servicio, la preocupación por los demás, que los demás estén satisfechos, estén a gusto, no nada más yo. Vean, cuando está presente María y está presente Jesús en una boda, ese matrimonio se salva por 1000 dificultades. Y va a llegar al final. Y al final, después del tiempo que Dios les quiera conceder, van a seguir teniendo un vino todavía mejor que al principio, porque tendrán la paz, la serenidad y la gran satisfacción de haber cumplido con una misión en la tierra. Por eso no sabemos cómo terminó esa boda, no sabemos quiénes eran, no sabemos cuántos hijos tuvieron, no sabemos cuánto tiempo vivieron, pero podemos estar seguros de que fue un matrimonio exitoso. La razón estaba el amor verdadero, Cristo, la ternura, la delicadeza y los valores femeninos, María. Por eso yo me fijé en la frase esta. Estaba presente María y Cristo también fue invitado. Pero el Evangelio dice, primero, que estaba presente María. María es la mujer, es el signo de la relación, de las relaciones humanas en el matrimonio. Es la que se da cuenta de las necesidades de los parientes, es la que se da cuenta de los 15 años, de las cuentas del próximo matrimonio, se da cuenta de todo. La mujer tiene unos valores que precisamente vienen a enriquecer al hombre y vienen a complementarlo. El hombre no se fija en detalles, la mujer se fija en todos los detalles. Ese detalle de que ya no tienen vino es la oración, vamos a decir, callada que hace María para que el matrimonio se salve. Cuando ustedes tengan problemas, dificultades, díganle a María que se les acabó el vino, para que ella le diga a Jesús, ya no tienen vino. Ya tienen el problema de la dificultad. Y Jesús, fíjense, la traducción última no me gustó, porque eso que dice, ¿qué te metes en mis asuntos? Esa es una pésima traducción. Y que me perdone el que tradujo esa Biblia. Pero esa frase de Jesús, mujer, ¿qué tenemos que ver tú y yo? Era como si dijera, madre, fíjense que nunca le dice María, siempre dice mujer, aquí y en el Calvario. ¿Por qué? Porque María es la representante de toda la feminidad. Es la representante de Eva y de la última mujer que existe en el mundo. Es la feminidad en la creación. Entonces, mujer, no ha llegado mi hora. No es el momento todavía de que yo me manifieste.
Y María no dijo nada, no le explicó, no le dio consejos, simplemente escuchó, no ha llegado mi hora, va y les dice a los servidores, hagan lo que Él les diga. Jesús hace su primer milagro a un matrimonio por intervención de María. Allí está el primer milagro a un matrimonio, lo que significa la trascendencia, la importancia que Dios le da al matrimonio y que ahora está en una crisis espantosa. ¿Por qué? Porque quieren desaparecerlo, porque quieren acabar con el matrimonio y la familia, porque Satanás se ha metido en millones de gentes que están empeñadas en acabar con el plan de Dios y están tratando, como decía un comentarista del Evangelio, están tratando de arrancar el árbol añoso jalándolo de las hojas. No van a lograr nada, pero sí van a hacer mucho daño. Están haciendo mucho daño. Pero hagan lo que les diga, es la única vez que María predica, pero esa predicación se sigue repitiendo en toda la historia y se repetirá hasta el final de los tiempos. Hagan lo que les diga. Yo, al fijarme en esta frase, hagan lo que les diga, me la estuve repitiendo. Espero que más de uno de ustedes se la esté repitiendo también, o cualquier otra frase, para que les quede en el corazón para todo el resto de su vida. Acuérdense, María solamente predica una vez en el Evangelio, no vuelve a predicar, no vuelve a decir nada, pero su predicación es esta: hagan lo que Él les diga. Y esa es la predicación de María desde las bodas de Caná hasta que el mundo se termine. Hagan lo que Él les diga. Este sería el primer paso. Vamos a hacer el segundo paso. Meditar, repetirme. Escuchamos ya. Este es el segundo paso. Espero que en este momento que yo les estuve hablando, ustedes también estuvieran pensando en su frase. Vamos a pasar al tercer momento, la oración. Y la oración la vamos a hacer sobre el momento o sobre la frase, sobre la palabra que estamos escuchando. La palabra que estamos repitiendo. Yo haría esta oración. María, Madre nuestra, Madre de todos los matrimonios, ejemplo de todas las madres, yo quiero suplicarte, oh Señora, que intercedas por todos los matrimonios, porque tú sabes bien cuántos viven en dificultades porque se les ha acabado el vino de la ilusión, el vino de la paz, el vino del enamoramiento, el vino del sacrificio, el vino de la entrega, el vino del perdón, el vino de la paciencia. Se les ha acabado el vino. Concédeles tú, Madre, hacer lo que Él les diga, para que puedan seguir y llegar al final y sean un matrimonio de éxito, un matrimonio triunfante, un matrimonio que cumpla con el plan de Dios. ¿Por qué? Porque hicieron lo que el Señor dice. Y Él ha dicho, lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Amén. Quiero invitar a algunas de ustedes que hagan una oración así, de lo que ha dicho, de lo que ya ha estado repitiendo. Si alguno de ustedes quiere hacer una pequeña oración así, de 2-3 minutos nada más. No se trata tampoco de hacer un discurso, sino de hacer en unos 2 o 3 minutos su oración.
Y así haríamos, como les digo, un simulacro, un verdadero ejercicio de cómo es la lección divina. Yo, Padre. Madre Santísima, en esta bendita tarde, te pongo en tus benditas manos mi matrimonio para que tú me ilumines, me fortalezcas y pueda ser guiada por el Espíritu Santo para que aumentes más la confianza, el amor en mi matrimonio. Gracias, Madre mía, por interceder ante tu Hijo Jesús, por este amor tan grande que tú nos das y por decirnos esas hermosas palabras, hacer lo que Él nos dice y seguir a ejemplo tuyo, caminar siempre tomados de tus benditas manos. Bendito y alabado seas, mi Señor Jesús. Bendita y glorificada seas, Madre mía. Amén. ¿Alguien más? Yo, Padre, pido a la Santísima Virgen me lleve a su Hijo Jesús para que todo lo que Él toque lo convierta en el mejor vino. Amén. ¿Otra oración? Madre, te pido por los matrimonios de mis hermanos. Tú sabes, Madre, yo soy viuda, pero me preocupan mis hermanos, mis 4 hermanos que tengo. Que vuelvan a tu Hijo Jesús, que los está esperando con los brazos abiertos. Gracias, Madre mía. Gracias, Jesús. María, te doy gracias porque has caminado conmigo, diciéndome siempre, haz lo que mi hijo te diga. Dice Monseñor que no hay coincidencias, pero él fue el que nos unió en matrimonio y hasta el último día de ese matrimonio ha estado presente el Señor. Yo lo bendigo la vida de mi matrimonio, bendigo a mis hijas y te doy gracias porque ese es el vino que tú me has dado, un vino exquisito, un vino que me ha provocado alegría, que me ha dado felicidad. Bendito día de ese matrimonio donde tú y Jesús estuvieron presentes y como testigo, Monseñor. Gracias, Monseñor. Gracias, Señor. Gracias, María. Quiero que descubran la novedad de este método de oración. Ahorita lo acabamos de ver. No es una oración repetida que ya sabemos, no es un repetir una fórmula que también conocemos,
ni es hablar así, sin ton ni son, a veces como hemos escuchado oraciones, sino que es centrarnos en un tema y sobre ese tema hablar con Dios, crear la oración. Esta es la verdadera oración. No estamos rezando, estamos orando, porque lo que están diciendo ustedes en esta oración es el Espíritu Santo el que les está haciendo. No están repitiendo algo de memoria mecánicamente, sino que están creando la oración. Esa es la verdadera oración, la que nosotros creamos, la que nosotros construimos siempre a partir del Evangelio. A partir, por esa lectura orante del Evangelio. Lectura orante de la Biblia. Podemos tomar cualquier parte de la Biblia que nos motive, que nos ayude. Repito, quise que fuera porque precisamente ustedes saben del matrimonio, o lo han vivido, o lo están viviendo, y entonces saben lo que es vivir el matrimonio, lo que es acabarse el vino, lo que es tener el vino exquisito, lo que es vivir la vida. Por eso nuestra oración tiene que estar metida en nuestra vida, porque quizá cuando rezamos sacamos de nuestra vida, sacamos la oración. No, debemos meter la oración en nuestra vida. Que sea una oración con vida, no una oración sin vida, porque esa oración sin vida nos deja indiferentes. Somos como grabadoras que decimos y repetimos muchas cosas, pero no las sentimos. En cambio, esto lo estamos haciendo vida. Vamos a pasar al cuarto paso. Vamos a pasarnos unos minutos en silencio en la presencia de Dios. Sepan que Dios está no solamente delante de nosotros, no solamente atrás de nosotros, no solamente encima de nosotros, sino que está en nosotros, con nosotros. Nosotros estamos aquí por Él. Por eso, no importa que no sintamos nada, no importa que no nos haga sentir tranquilos o serenos. Lo importante es saber que estamos en la presencia de Dios, que Él nos mira, que Él conoce nuestra vida, que Él sabe desde antes de que naciéramos y hasta el final todo lo que somos, lo que hemos sido y lo que seremos, para que nos dejemos envolver de su amor y de su ternura. Es como decía, ponernos delante de un rayo de luz negra. No vemos nada, no sentimos nada, no hay ninguna emoción, pero tengamos la absoluta seguridad de que estamos imbuidos de Dios. Acordémonos de esa frase de San Pablo que dice en Hechos de los Apóstoles 17:28, en Él vivimos, nos movemos y existimos. Digámosle como el pequeño Samuel, habla Señor, que tu sierva te escuche.
Vamos a terminar nuestra lección divina de este momento, rezando, como les decía, lentamente el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Monseñor, se apagó su micrófono otra vez. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, alguna aclaración, o si no, hacemos un último ejercicio. Nos quedan todavía unos minutos. Podemos hacer un último ejercicio. Y vamos a tomar de Juan capítulo 15, del versículo 7 al versículo 11. Juan 15, del 7 al 11. Juan 15, del 7 al 11. Vamos a aprovechar estos minutos que nos quedan para hacer otro ejercicio, para que acordémonos, esto es como una gimnasia, es como un entrenamiento. Hay que hacerlo varias veces para que nos vayamos acostumbrando. Entonces, empezamos. Lectura. Vamos a escuchar la primera lectura y después otras dos de ustedes van a hacer la segunda y la tercera. Vamos a hacer la seguida, no vamos a dar mucho tiempo porque tenemos poco tiempo, entonces, terminando la primera lectura, empieza la segunda y luego la tercera. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, ¿Lo puedo conectar? ¿Qué estás cargando? Sí, lo puedes conectar. pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos. Entonces pasan a ser discípulos míos. Como el Padre me amó, así también los he amado yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos. Segunda lectura. Mientras Si ustedes permanecen unidos a, Sí, si sí. permanecen unidos a mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo tendrán. Mi Padre recibe gloria cuando producen fruto en abundancia y se manifiestan como discípulos míos. Como el Padre me ama a mí, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, pero solo permanecerán en mi amor si ponen en práctica mis mandamientos, lo mismo que yo les he puesto en práctica los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Les he dicho todo esto para que participen en mi alegría y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tercera lectura. Mientras ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes, pidan lo que quieran y lo conseguirán. Mi Padre es glorificado cuando ustedes producen abundantes frutos, entonces pasan a ser discípulos míos. Cuando el Padre me amó, así también los he amado. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor, como yo he cumplido los mandamientos de mi Padre
y permanezco en su amor. Les he dicho todas estas cosas para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea completa. Palabra de Dios. Te alabamos. Te alabamos, Señor. Ya tenemos la lectura. Primer paso. Espero que hayan escogido alguna frase, alguna palabra. Vamos a repetirla durante un minuto. Pasamos al tercer paso. Yo escogí esta frase que dice, como el Padre me ama, así los amo yo. Señor, qué amor tan grande nos tienes, que nos amas como el Padre te ama a ti. Y si el Padre es amor y todo su amor te lo da, tú nos das ese mismo amor. Nos amas con un amor divino, con un amor eterno, con un amor increíble. Cuánto trabajo nos cuesta, Señor, pensar que nos amas con locura. Nos sentimos tan poca cosa, nos sentimos tan mal, nos sentimos tan sucios y tan pecadores que no nos sentimos en ningún momento dignos de tu amor. Pues a pesar de que somos lo peor, tú nos amas porque somos hechura tuya. Y nos amas de una manera que nunca la comprenderemos en la tierra y eternamente en el cielo lo podremos comprender lo que tú eres porque eres amor. Gracias, Señor. ¿Quién quiere hacer la oración? Padre Santo, yo quiero pedirte, por favor, que nos abras la mente y el corazón para cumplir tus mandamientos, porque así podremos permanecer en ti. Queremos ser totalmente tuyas, Señor. Sabemos que debemos cumplir lo que tú quieres y hacer tu voluntad para estar junto a ti. Gracias, Señor. Bendito seas. Señor, a pesar que siempre, en todo momento, te ofendemos, Señor, pero creo que es, Señor, el cual nos amas mucho y nos amas a pesar de todo. Perdón, Señor, perdón por todos nosotros pecadores. Y te doy gracias porque en cada momento nos haces ese llamado y principalmente conociendo en los mandamientos que tú nos das para que nosotros estemos en ese amor divino que siempre nos das. Gracias, Señor, de todo corazón, dentro de mi corazón, profundamente, y te pido perdón, Señor. Gracias, Señor. ¿Alguien más?
Señor Jesús, yo quiero agradecerte en esta tarde ese inmenso amor que me has demostrado durante toda mi vida, porque no has escatimado nada y quisiera no desperdiciar ni una gota de esa sangre que has dado para poder seguir haciendo lo que tú quieres, haciendo tu voluntad y dejando mis ideas, mis gustos para amoldarme a tu voluntad. Bendito seas por siempre, Señor, Rey del universo. Gloria a ti siempre, Jesús. Amén. Padre bueno y misericordioso, haz que cuando lea tu palabra, éstas permanezcan en mí. Y así como tú nos dices, si cumplen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Ayúdanos a cumplir tus mandamientos y a seguir permaneciendo en tu amor. Te lo pido, Señor. Amén. Amén. También. Señor, yo te pido la fidelidad a tus enseñanzas, tener a Dios en mí y yo en Él para así dar mucho fruto. Amén. Amén. Pedirán lo que quieran y lo obtendrán. Señor, gracias por habernos ayudado en este fin de semana. Tú supiste lo que pasamos como familia y para mí fue un milagro lo que nos hiciste. Yo te quiero agradecer porque toda mi familia pedimos porque sanara a mi cuñada y tú no lo concediste. Gracias, Señor, gracias. Amén. Pasamos ahora a la contemplación, el cuarto paso. Recuerden, este cuarto paso es avivar en nosotros la presencia de Dios, avivar nuestra fe en que Dios está realmente en nosotros, que nos mira, que nos ama, que nos tolera, que nos tiene paciencia, que nos perdona y sobre todo que si hay alguien en el mundo que nos ame de verdad y que conozca toda nuestra realidad y a pesar así nos ame, ese es Dios. Ese eres tú, Señor. Convéncenos de que eres amor y de que nos amas. La prueba de que nos amas es que aquí estamos como fruto de tu bondad y de tu amor. Estaremos contigo para siempre. Esa es nuestra esperanza. Esa es nuestra fe. Podemos decir nada más con nuestros ojos cerrados. Señor, yo creo, yo adoro, yo espero, yo amo.
Terminamos nuestra lectura divina rezando lentamente el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del maligno. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Les aconsejaría que hagan otro ejercicio antes de descansar hoy, así en caliente, para que vean que es una manera de hacer oración, que como les dije, no viene a suplir a nadie, sino que viene a reforzar lo que ya tenemos. Pues muchas gracias por su atención. Les voy a dar la bendición. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor, que hizo el cielo y la tierra. Que hizo el cielo y la tierra. Y con tu espíritu. Oh Dios, Y con tu por cuya palabra todo se santifica. Te suplicamos que hagas extender tu bendición sobre estos hijos y estas hijas tuyas y las defiendas de toda adversidad, de toda mala voluntad y de toda voluntad de persona malvada, y que tu diestra poderosa las conduzca por el camino de la justicia, la paz, el amor y la bondad. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. 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 Buenas noches.